Con la ayuda de dos eruditos en el idioma hebreo, aprendí que uno de los significados hebraicos de la palabra Israel es que Dios prevalezca. Que Dios prevalezca. Por lo tanto, el nombre mismo de Israel se refiere a una persona que está dispuesta a dejar que Dios prevalezca en su vida. Ese concepto me conmueve el alma. Esa disposición es crucial para esta interpretación de Israel. Todos tenemos nuestro albedrío. Podemos elegir ser de Israel o no. Podemos optar por dejar que Dios prevalezca en nuestras vidas o no. Podemos permitir que Dios sea la influencia más poderosa en nuestras vidas o no. Cuando hablamos de recoger a Israel a ambos lados del velo, nos referimos, por supuesto, a la obra misional, del templo y de historia familiar, y también a la edificación de la fe y del testimonio en el corazón de aquellos con quienes vivimos, trabajamos y servimos. Cada vez que hacemos algo que ayude a alguien de este o del otro lado del velo a hacer y guardar con sus convenios con Dios, estamos ayudando a recoger Israel. Si lo permitimos, hay muchas formas en que esta interpretación hebrea de Israel puede ayudarnos. Imagínense cómo nuestras oraciones por nuestros misioneros y por nuestros propios esfuerzos por recoger a Israel podrían cambiar teniendo presente ese concepto. A menudo oramos para que nosotros y los misioneros seamos guiados hacia aquellos que están preparados para recibir las verdades del Evangelio restaurado de Jesucristo. Me pregunto, ¿a quiénes seremos guiados cuando supliquemos encontrar a aquellos que estén dispuestos a permitir que Dios prevalezca en sus vidas? Es posible que seamos guiados hacia algunos que nunca hayan creído en Dios o en Jesucristo, pero que ahora anhelan aprender sobre ellos y sobre su plan de felicidad. Otros pueden haber nacido en el convenio, pero desde entonces se han alejado de la senda de los convenios. Es posible que ahora estén listos para arrepentirse, volver y dejar que Dios prevalezca. Para ayudarlos podemos darles la bienvenida con los brazos y el corazón abiertos. Y es posible que algunos, a quienes se nos guíe, siempre hayan sentido que algo les faltaba en la vida. También ellos anhelan la plenitud y el gozo que reciben quienes están dispuestos a permitir que Dios prevalezca en sus vidas. La red del Evangelio para recoger a Israel es amplia. Hay lugar para cada persona que acoja plenamente el Evangelio de Jesucristo. Cada converso se vuelve un hijo de Dios en el convenio, ya sea por nacimiento o por adopción. Cada uno se convierte en pleno heredero de todo lo que Dios ha prometido a los fieles hijos de Israel. La pregunta para cada uno de nosotros, cualquiera sea nuestra raza, es la misma. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios prevalezca en tu vida? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios sea la influencia más importante en tu vida? ¿Permitirás que sus palabras, sus mandamientos y sus convenios influyan en lo que haces cada día? ¿Permitirás que su voz tenga prioridad sobre cualquier otra? ¿Estás dispuesto a permitir que todo lo que Él necesite que hagas tenga prioridad sobre cualquier ambición personal? ¿Estás dispuesto a que tu voluntad sea absorbida por la de Él? Considera cómo esa disposición podría bendecirte. Si no estás casado o casada y buscas un compañero o compañera por la eternidad, tu deseo de ser de Israel te ayudará a decidir con quién salir y cómo.
Si estás casado o casada y tu cónyuge ha quebrantado sus convenios, el estar dispuesto o dispuesta a dejar que Dios prevalezca en tu vida permitirá que tus convenios con Dios permanezcan intactos. El Salvador sanará tu corazón quebrantado. Los cielos se abrirán al querer saber cómo seguir adelante. No es necesario que andes a la deriva ni que dudes. Si tienes preguntas sinceras sobre el Evangelio o la Iglesia, si dejas que Dios prevalezca, serás guiado para encontrar y comprender las verdades absolutas y eternas que darán rumbo a tu vida y te ayudarán a mantenerte firme en la senda de los convenios. Cuando enfrentes la tentación, incluso si ésta se presenta cuando estés exhausto o te sientas solo o incomprendido, imagina el valor que puedes reunir si dejas que Dios prevalezca en tu vida y si le suplicas que te fortalezca. Si tu deseo más grande es dejar que Dios prevalezca, formar parte de Israel, tantas otras decisiones se volverán más fáciles. Tantos problemas dejarán de ser problemas. Sabrás cuál es la mejor forma de arreglarte. Sabrás qué mirar y leer, dónde pasar tu tiempo y con quién asociarte. Sabrás lo que quieres lograr y el tipo de persona en la que realmente quieres convertirte. Ahora bien, mis queridos hermanos y hermanas, se necesita tanto valor como fe para dejar que Dios prevalezca. Se requiere un esfuerzo espiritual riguroso y constante para arrepentirse y despojarse del hombre natural mediante la expiación de Jesucristo. Se necesita un impulso constante y diario para desarrollar hábitos personales para estudiar el Evangelio, aprender más sobre nuestro Padre Celestial y Jesucristo, y buscar y responder a la revelación personal. Durante estos tiempos peligrosos de los que profetizó el apóstol Pablo, Satanás ya ni siquiera está tratando de ocultar sus ataques al plan de Dios. Abunda la maldad desenfrenada. Por lo tanto, la única manera de sobrevivir espiritualmente es determinarnos a permitir que Dios prevalezca en nuestras vidas, aprender a escuchar su voz y utilizar nuestra energía para ayudar a recoger a Israel. ¿Y cómo se siente el Señor en cuanto a las personas que permitirán que Dios prevalezca? Nefi lo resumió de este modo: el Señor ama a los que lo aceptan como su Dios. He aquí, Él amó a nuestros padres e hizo convenio con ellos. Sí, con Abraham, Isaac y Jacob. Y recuerda los convenios que Él ha hecho. ¿Y qué está dispuesto a hacer el Señor por Israel? El Señor ha prometido que peleará nuestras batallas y las batallas de nuestros hijos y de los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Al estudiar las Escrituras durante los próximos 6 meses, les invito a hacer una lista de todo lo que el Señor ha prometido que hará por el Israel del convenio. Creo que se asombrarán. Mediten en cuanto a esas promesas. Hablen acerca de ellas con su familia y amigos. Y luego, vivan conforme a ellas y vean que se cumplan en su propia vida. Mis queridos hermanos y hermanas, si deciden permitir que Dios prevalezca en sus vidas, experimentarán por ustedes mismos que nuestro Dios es un Dios de milagros. Como pueblo, somos sus hijos del convenio.
y se nos llamará por su nombre. De ello testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.